enfoque por procesos es una visión directa sobre cuál es actualmente la estrategia de organización en las empresas con miras a desarrollar el mayor provecho de nuestro capital humano, de nuestros diferentes recursos dentro de la organización y, por supuesto, anclar de mejor manera las diferentes actividades que podemos estar desarrollando. Si bien como actividad no es directamente relacionada a lo que dijéramos prevención de riesgos, es la prevención de riesgos probablemente una de las áreas más interesantes en las cuales este enfoque me gusta incorporar. Vamos a estar conversando sobre los diferentes elementos asociados a la gestión organizacional, la visión de procesos, lo que es la visión desde el punto de vista de la norma ISO 9001-2015, y veremos realmente cómo podemos estar incorporando y cuál es la ventaja de trabajar bajo este nuevo enfoque de lo que es el enfoque por procesos. Entonces, podemos comenzar. Me gustaría, si alguno desea comentar rápidamente qué podemos entender y cuál pudiera ser en su punto de vista a lo que estaríamos apuntando con la gestión por procesos. ¿Alguno desea comentar rápidamente algo al respecto? Bueno, de hecho, Audi y los demás asistentes, buenas noches a todos. Entiendo que la visión de gestión por procesos es lo que promete el mejoramiento continuo, porque se ve el todo, se ve a lo macro, no solo que me afecta en una tarea u operación solamente, sino ver lo que hay antes y después de esa tarea, y así trascender o evolucionar en el mejoramiento de lo existente. Interesante punto de vista. Está dentro de los matices que pudiéramos estar y vamos a estar conversando a lo largo de estos breves minutos que vamos a estar compartiendo. Bien, veamos en nuestro punto de partida lo que es la gestión organizacional. Podemos decir que dentro de la gestión organizacional, uno de los puntos que por años se nos ha comentado como una necesidad, y esto ha sido replicado aguas abajo a lo que son los departamentos, las áreas operativas, incluso las mismas cuadrillas de trabajo, es importante conocer y tener un marco para la planeación de las actividades que debemos desarrollar. Como bien decías, Hansel, es positivo que la mejora continua parte y pasa, en muchos casos, por la necesidad de desarrollar un trabajo conjunto y ese marco de planeación sea lo más completo posible. Por supuesto, el marco de la planeación es un elemento importante dentro de lo que hemos visto hasta ahora, y hay que considerar también el contexto del trabajo dentro del cual estaríamos desarrollando las diferentes tareas. Recordando que hay una diferencia desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista organizacional, entre lo que es una tarea y lo que es una actividad. Recordemos que definimos como una tarea aquello que nos está escrito, aquello que nos es establecido por documento, aquello que se nos entregue, se nos indica el qué debe ser hecho y el cómo debe ser hecho. Mientras que la actividad refiere específicamente a los elementos que forman parte de esa tarea, pero desde el punto de vista del cómo realmente están siendo desarrollados. Estamos hablando ya de tomar en consideración las características propias del individuo, de la jornada particular. Recordemos que no hay dos jornadas que sean iguales. Puede haber días de lluvia, puede haber días de mucho sol, podemos tener un cambio de turno y podemos estar un día en una jornada diurna y en otra una jornada nocturna. Y esto puede que requiera algunos ajustes dentro de lo que está previsto en la tarea. Es decir, que el trabajador
para lograr cumplir con los objetivos planteados, debe hacer algunos ajustes, y estos ajustes, por supuesto, buscamos siempre que tengan el menor impacto posible sobre lo que es el total de la actividad. Uno de los elementos donde más cuidado se pone de no generar efectos adversos es, por supuesto, dentro del área operacional, dentro del área de producción. Recordemos que el objetivo primordial de cualquier organización es siempre lograr mantener, superar, aumentar, proyectar una buena productividad. Ese es el objetivo primordial. Lejos estamos de poder pensar que una organización pueda tener como su objetivo fundamental el cumplir o desarrollar una actividad tomando en cuenta los cánones de seguridad como un objetivo primordial. Si bien es deseable, es necesario, puede ser una herramienta potencialmente necesaria, lo real es que la seguridad no entra dentro de nuestros objetivos desde el punto de vista organizacional y pasa a ser más una herramienta de la gestión. Pero bueno, entendemos entonces que ese contexto del trabajo, la realidad, una cosa es lo planeado, el marco de la planeación, y otra cosa es lo real, lo que nos encontramos en sitio y los ajustes que sea necesario desarrollar, pero todo esto va ligado a un conjunto de elementos, o están supeditados a un conjunto de elementos importantes dentro de nuestro día a día, que todos, por supuesto, estoy seguro que hemos trabajado en algún momento, y ahí estamos hablando de iniciar siempre por desarrollar y contar con una política, como definiendo la política como el documento escrito o el compromiso formal de la gerencia de cumplir con determinados elementos, normalmente normativos, y buscando cubrir la mayor cantidad de elementos posibles que tengan que ver, digamos, con la calidad, con atención al cliente, con el cuidado a los trabajadores, en fin, todo un conjunto de elementos. Pero la política es esto, es el documento formal y escrito del compromiso de la gerencia de desarrollar la gestión organizacional dentro de unos parámetros particulares. De la política, eventualmente habremos de desarrollar objetivos, y estos objetivos son lo que dirán, de cuenta, qué es lo que esperamos obtener. Pero esto es desde un punto de vista macro. El objetivo es algo que nos da un lineamiento, nos da una línea de pensamiento, pero es difícilmente practicable hasta tanto no le demos la posibilidad de ser medible, de ser cuantificable, darle fecha, generar responsabilidades. Y es en ese momento cuando el objetivo se transforma en una meta. Cuando el objetivo deja de ser simplemente un verbo infinitivo y comenzamos a explorar realmente cómo vamos a llevarlo a cabo. Naturalmente, las metas, al ser elementos medibles, necesitan, importante, que podamos validarlo y podamos verificar hasta qué punto estamos cumpliendo con esos elementos, con esas metas que nos hemos trazado. Para desarrollar esa medición, para evaluar, para valorar las metas que nos hemos trazado y los resultados reales, debemos entonces contar con los llamados indicadores. Y bueno, finalmente todo esto reposa en el llamado plan o programa, según queramos mencionarlo. Rafael, coméntanos, tienes una pregunta, por favor, abre tu micrófono. Rafael, te escuchamos, tienes la mano levantada. Rafael, ¿no? Ok. Bien, entendemos que fue un desliz en el toque. Bien, entonces, tenemos que desarrollamos entonces la política, de donde podemos desgranar objetivos,
Estos objetivos los hacemos medibles al transformarlos en metas, las cuales podemos validar, verificar a través de los indicadores, y todo esto se desarrolla, se documenta, porque tiene que ser un sistema formal y escrito, en un plan, el plan de gestión, el plan de gestión de nuestra organización. Entonces, allí vemos cómo hay un elemento que es sensible, que realmente podemos cuantificar, que podemos tener como algo tangible, que es nuestra realidad corporativa. Y bueno, eso nos plantea una serie de retos para los diferentes niveles gerenciales. Retos como, por ejemplo, la necesidad de crear valor para nuestros accionistas. Y es que, para nadie es un secreto, que el objetivo de una organización, como ya hemos dicho, es precisamente generar valor, generar recursos, ser productivas y, por tanto, nuestros accionistas, como uno de nuestros principales stakeholders o personas interesadas, pues estarán siempre pendientes de nuestro desempeño para validar, para verificar, para asegurar que su inversión inicial pues ha sido bien direccionada. Difícil es explicar a la mesa de accionistas, a los dueños, que en un ejercicio cualquiera no hemos logrado obtener los beneficios que teníamos previstos en el marco de nuestro programa de gestión corporativa. Sin embargo, es necesario que tengamos una visión de qué es lo que al final vamos a estar generando. Entonces, es un gran reto. Los gerentes representan la cara del proyecto ante la línea de accionistas, los dueños. El siguiente reto gerencial está al otro extremo de la organización y es construir la lealtad del cliente, con el consumidor, con el usuario. Ya no hablamos solamente con quien nos soporta económicamente, sino de quien nosotros obtenemos esa ganancia, de quien nosotros obtenemos el rédito necesario, que por supuesto debemos lograr lo que se conoce como fidelización. Lograr que nuestros clientes nos prefieran a otras marcas. Esto no es un problema menor. Entender que como gerentes tenemos la responsabilidad clara y directa de estar al tanto de que los proyectos se desarrollan, de que realmente estamos obteniendo algún resultado, de que efectivamente estamos dentro de lo previsto y en algunos casos incluso lograr motorizar que esa realidad que se ha planteado como una meta, como un objetivo transformado en meta, pues realmente se lleve a cabo. Y siempre desde el punto de vista de lograr, repito, la fidelización, la lealtad de nuestros clientes. El siguiente reto hablaríamos de la mejora continua de los procesos. Y nada más importante en aquellas organizaciones que realmente se han planteado y sostienen la idea de llevar un sistema de gestión dentro de lo que conocemos como el ciclo Deming, el ciclo de mejora continua, de planificar, hacer, medir y actuar. Entonces, en ese ciclo que buscamos siempre que sea cada vez mejor, que haya menos errores, que podamos decir, mira, hoy identificamos una debilidad, ¿cómo la podemos corregir? Hace falta cambiar un procedimiento, hace falta hacer un llamado de atención, hace falta que las personas tomen con más seriedad algún elemento, hay que tomar acciones disciplinarias, hay que simplemente hacer recordatorios o tenemos que gestionar el talento humano desde un punto de vista diferente, tenemos que cambiar nuestra percepción de cómo llevamos el estilo de gerencia. De todo eso son elementos que necesariamente deben estar constantemente sobre el escritorio del gerente de cualquier línea de una organización. Entonces, mejorar continuamente los procesos para lograr mantenernos activos, para mantenernos en vanguardia hacia los retos que se nos enfrentan. Recordemos que la única opción que tenemos es mejorar, es cambiar, es evolucionar
porque si no, la otra opción es perecer, es desaparecer como organización. Esto tiene cualquier cantidad de ejemplos. Ejemplos que todos ustedes probablemente hayan escuchado, ejemplos como el gigante de la fotografía Kodak, en su momento no vio la necesidad de migrar hacia la fotografía digital, aun cuando fueron la primera empresa en tener esa tecnología, prefirieron mantenerse dentro de su esquema tradicional y eso pues sabemos que ha desembocado en que hoy Kodak pues simplemente haya desaparecido del mercado. El siguiente reto, nuestro cuarto reto, estaríamos hablando de construir liderazgo en el mercado. Y no es simplemente darnos espacio en el mercado, no es simplemente tener una participación, no es conformarnos con tener algún ingreso, en que nos caiga algo de todo lo que, porque sí es cierto, es muy cierto que el nicho de mercado es enorme y difícilmente podemos encontrar una empresa que sea capaz de surtir a todo el espectro de potenciales clientes, a todos los espacios, muy a pesar de que algunas organizaciones sabemos que sí lo intentan. Entonces, encontrarnos nosotros en la necesidad de ser simplemente una parte más de ese ecosistema organizacional no es lo que va a satisfacer a nuestros stakeholders. Por ello debemos buscar diferentes maneras, estrategias, ver siempre un paso más allá, como decimos, ver fuera de la caja, para lograr anclarnos cada vez en mejores posiciones y, bueno, habremos de escoger nosotros la manera de cómo hacerlo. Este cambio que hemos tenido a lo largo del 2020, con todos los inconvenientes, con toda la suspicacia, con las diferentes inquietudes que nos ha podido desarrollar, nos ha dejado el gran aprendizaje de tener que evolucionar, que migrar, que aprender a crear nuevos espacios, adaptarnos a las realidades. Y por supuesto esto ha permitido que algunos pequeños se transformen en grandes proveedores y que grandes organizaciones desaparezcan al no tener esa posibilidad de mantener el liderazgo. Entonces, ese liderazgo de mercado también es importante buscarlo, apuntar siempre hacia arriba. No podemos ser una organización conformista porque el nicho de mercado lo percibe. Entonces, no podemos ser una parca dentro del río, simplemente en el fondo del estuario, ¿no? Debemos apuntar siempre como delfín, estar siempre hacia adelante, estar siempre buscando nuevas maneras de desarrollar nuestra área. El siguiente reto estaríamos hablando de diseñar nuevos productos y servicios. Anclamos con lo anteriormente mencionamos y es que mantenernos activos, mantenernos creativos, aplicar la imaginería y crear proyectos, crear ideas, evaluar nuevas maneras. Tal vez no sea algo tan simple como cambiarle el color a nuestro producto o simplemente hacer que nuestra mascota sea más realista. No, hay que buscar realmente elementos que sean positivos. Si vemos que un producto, aunque muy bueno, no está dando frutos, busquemos nuevos productos. Si vemos que uno de nuestros servicios, aunque lo consideremos algo excepcional, no está dando resultados, busquemos nuevas áreas por donde incursionar. Reinventemos la manera de hacerlo, cambiemos las estrategias, pero nunca cambiemos el objetivo. Las estrategias cambian para poder adaptar nuestros objetivos a la realidad diaria. Entonces, esto nos lleva a el siguiente reto, que es administrar riesgos y proveer confiabilidad. Y aquí nos anclamos mucho, o nos unimos, nos alineamos con lo que es el concepto de administración de riesgo o gestión de riesgo que nos da la norma ISO 31000, la cual no reconoce únicamente el concepto de riesgo como lo manejamos en el área de prevención de riesgo, como algo negativo que tenemos que evitar, sino que desde el punto de vista de ISO 31000, ¿no? Mencionamos y decimos pues, que el riesgo es
el efecto que tiene la incertidumbre sobre nuestros objetivos. Y estos efectos pueden ser positivos o negativos. No podemos simplemente eludir, transferir o eliminar los riesgos. Hay que analizar, porque hay riesgos que son necesarios correr. Tomar un préstamo bancario para poder hacer que la empresa crezca es un riesgo. Y como riesgo tenemos que evaluarlo. Entonces, nuestros análisis costo, beneficio, riesgo se hacen necesarios para poder generar una matriz sólida que muestre efectivamente que sabemos lo que estamos haciendo, que sí, existe la posibilidad de que no se logre, pero que en caso de lograrlo, los beneficios pues superan con creces cualquier descalabro menor que podamos tener. E incluso, si tenemos una falla, pues ya tenemos una nueva fórmula que tenemos que ajustar para saber qué hacer para ser exitosos. Es importante que cambiemos ese paradigma cuando hablamos de gestión organizacional, de pensar en el riesgo como algo negativo. No. Aprendamos a convivir con el riesgo, aprendamos a valorar el riesgo y, ¿por qué no?, tengamos algún tipo de apetito, un apetito sano hacia la toma de riesgos. El riesgo hace que las organizaciones crezcan. Otro reto sería investigar nuevos mercados. Y esto es algo que parecería fácil de concebir. Sin embargo, muchas empresas y muchos gerentes se sienten cómodos porque ya su nicho está labrado, ya han hecho el trabajo, están donde desean estar, lograron los clientes que desean tener y simple y llanamente de ahí para allá no hay nada más que buscar. Error, porque los clientes son volubles, el mercado es caprichoso. Y de un día para otro, lo que teníamos como un mercado seguro, como un cliente cautivo, como un nicho natural para nuestro desenvolvimiento, de un día para otro puede simplemente desaparecer. Confiar ciegamente, por ejemplo, en el mercado de los combustibles fósiles, por muchos años fue apuntar sobre seguro. Hoy por hoy vemos cómo cada vez más personas, administrando riesgos, buscan crear confiabilidad a través de la investigación de nuevos mercados en las energías alternativas, en las energías limpias. Eso por simplemente dar una visión, un ejemplo de lo que pudiera ser estos nuevos mercados. Tenemos falencias, no sabemos cómo incorporarnos a un nuevo nicho. Observamos que hay opciones para generar rédito en una nueva área. Perfecto. Aprovechemos alianzas estratégicas. Si no somos plenamente competentes, hagamos una alianza estratégica, acerquémonos, tendamos puentes para lograr, con ayuda de otra persona, compartir el riesgo para alcanzar mayores objetivos. De esa manera podemos estar logrando que ambas organizaciones, dentro de un esquema positivo, ganar-ganar, pensando, recordando los preceptos de Stephen Covey, pues anclar mejor nuestras organizaciones y darnos mayor proyección a futuro. El reto que para los inversionistas, para los accionistas, pareciera ser también clave, es conseguir menores costos por transacción. Y esto es un arma de doble filo. Es un reto, pero hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de conseguir menores costos, es hacerlo sin arriesgar, sin sacrificar aquello que nos distingue, aquello que nos hace ser quienes somos, aquello por lo cual somos reconocidos. Si nuestra marca es nuestro producto, nuestra presentación, nuestra imagen, nuestra manera de atender al cliente, nosotros no podemos sacrificar eso, donde somos un elemento distintivo por buscar simplemente reducir o aumentar el margen de ganancia sacrificando los elementos residuales o misceláneos, según algunos gerentes. Uno de los errores más comunes, creo que muchos lo han escuchado, es buscar reducir costos, por ejemplo, en el área de prevención de riesgo. Y esto, lejos
de poder generar un beneficio real para la organización, puede representar un aumento espasmódico de los índices de eventos y por consiguiente todas las penalizaciones de imagen y demás que pueden resultar en una disminución sustancial de nuestro anclaje en el nicho y por consiguiente sacarnos incluso del mercado. Hay que tener mucho cuidado con aquello que vamos a sacrificar. Mira, este mes no vamos a realizar el mantenimiento de los equipos, vamos a posponerlo un mes mientras hay mejor flujo de caja. Cuidado, sí, estamos asumiendo un riesgo, puede tener resultados positivos, sí, una ganancia de oportunidad. Pero, ¿y qué pasa con la otra cara? ¿Cómo son los efectos si eso sale mal, si algo falla y tenemos una parada inesperada, si tenemos una producción diferida, si tenemos una demanda o una multa por parte de nuestro cliente al no presentar resultados en el tiempo previsto? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que realmente estamos sacrificando cuando decimos que vamos a conseguir menos costos. ¿Okay? Si no se asumen algunos costos pensando en la organización desde el punto de vista etéreo, pues podemos estar corriendo el riesgo severo de tener que asumir gastos en la organización tangible que realmente es la que nos lleva en el día a día. El siguiente reto habla de usar la tecnología para aportar y no solo para soportar. Es decir, no es solamente cambiar, colocar sistemas de captahuellas a la entrada de la empresa, o sistemas de acceso biomecánicos o qué sé, cualquier otro elemento superfluo, sistemas de vigilancia remota. Voy a instalar cámaras con audio y video para verificar cómo está la operación dentro de la instalación, etcétera. Sí, la tecnología es importante y es necesaria en la organización, pero al igual que nunca debemos buscar préstamos para pagar deudas, tampoco es prudente hacer una inversión que no vaya directamente ligada a la cadena de valor de la organización. Muchos de los errores de las organizaciones cuando son lideradas sobre todo por las generaciones de gerentes, digamos, los baby boomers, la generación X, los que todavía no somos, o lo que no somos, de hecho, nativos tecnológicos, sino que estamos dentro del mundo tecnológico y estamos aprendiendo sobre la marcha. Tenemos mucha desventaja con los millennials, con la generación Z, con la generación X, con la generación Y, perdón. Todos ellos tienen ventajas notables. Ven y entienden la tecnología, nosotros la aplicamos. Entonces, esa tecnología nosotros cuando no tenemos esa visión amplia, holística, de lo que es la gestión tecnológica dentro de la gestión organizacional, puede llevarnos a pensar que simplemente con cambiar el sistema operativo por el sistema operativo de moda o por cambiar el tipo de acceso remoto con el cual estamos trabajando, pensamos que con eso estamos llegando a vanguardia. Cuidado, entendamos y seamos responsables y tengamos la madurez necesaria, el profesionalismo para solicitar apoyo cuando no tenemos una visión completa. ¿Okay? Veamos a la tecnología como un elemento que debe ser parte importante y neural de nuestra cadena de valor. Y no solamente para generar atractivo, no solamente para decir que somos de última moda. O sea, no es solamente vernos bien, es que sea utilitario, que sea realmente un elemento de valor agregado, que el cliente al final es quien va a costear cualquier cambio. Y si ese cambio no gusta, el cliente no lo va a pagar. Entonces, deja de ser una inversión tecnológica para pasar a ser un gasto tecnológico innecesario. El siguiente elemento habla de agregar valor sin
aumentar costos. Algo que está ligado dos retos atrás, y es, como ya dijimos, la importancia de crear nuevo valor, mejorar. Ahí tendríamos que hablar un poco o recordar que hemos hablado de la mejora continua, que hemos hablado del diseño de nuevos productos, que hemos hablado de la administración de riesgo, de la investigación de nuevos mercados. Todo esto se liga dentro de este reto. Agregar valor a nuestra línea operacional sin que esto represente realmente un aumento en los costos. En modo alguno queremos decir que tenemos que tratar de evadir costos. Los costos son una parte natural de todo proceso productivo. De hecho, el costo forma parte inherente de la ecuación del cálculo del precio del producto. Por tanto, es necesario que existan. Es imposible que los desechemos. No los podemos evadir. Lo importante es que podamos asumir esos costos de manera consciente, tomando aquellos que son necesarios y todo ello, como ya dijimos anteriormente, redundando dentro de la cadena de valor. Esto lo veremos más adelante como los procesos operativos. Y finalmente hay un reto que no puede quedar por fuera. Es garantizar innovación, permanencia y vigencia. Esto probablemente resuma todo lo que hemos conversado. Hablar de innovación, hablar de ser cada vez mejores, hablar de crear mercados, de crear nuevas oportunidades, de reinventarnos dentro de la carrera. Esto puede ser la diferencia entre permanecer en el negocio y simplemente desaparecer. No poder sobrevivir a los cambios de un momento para otro. Y esto, por supuesto, no debe implicar simplemente sobrevivir por sobrevivir. Debe ser una sobrevivencia con vigencia, que seamos pertinentes. No es simplemente estamos sobreviviendo porque tenemos recursos para aguantar la crisis. Es que estamos haciendo durante esa crisis para lograr que este tiempo diferente, este tiempo de adaptación nos lleve a un nuevo nivel, que nos permita mantenernos dentro del ideario, dentro del inconsciente social de nuestros clientes. Que sepan y entiendan que seguimos aquí, que estamos para ellos y que nuestros servicios siguen siendo necesarios para ellos. En algunos casos, algunas organizaciones simplemente se centran en complacer, en satisfacer las necesidades que el cliente le manifiesta. Los más audaces, las organizaciones de vanguardia, llegan a conocer a su cliente a tal punto que son capaces de mostrarle que lo que ellos están pidiendo no les hace falta. Ser maduros, y esto puede ser importante a la hora de nosotros construir lealtad con nuestros clientes, es mostrarle que no nos interesa su dinero por su dinero, sino que nos interesa él como cliente porque es lo que nos garantizará a nosotros vigencia y pertinencia. Entonces, mostrar que nosotros estamos dispuestos a sacrificar un ingreso de hoy a beneficio de nuestro cliente para poder sostenernos a futuro y mostrar realmente, mira, no es esto lo que tú estás necesitando. A ti te hace falta es cambiar a esto, o realmente tú lo que necesitas es este nuevo producto, este nuevo servicio. Cuando nosotros somos capaces de mostrarle el por qué, la necesidad a nuestro cliente, cambiar ese ser simplemente reactivos y complacientes, hacer entes útiles y formar parte de la cadena de valor de nuestro cliente, eso nos puede llevar a significar que el cliente nos vea a nosotros como un aliado estratégico y no solamente como un proveedor. Ahí tenemos retos gerenciales. Me gustaría que alguno, por favor, quisiera colaborar, comentar sobre estos retos gerenciales. Los hemos tenido, los hemos vivido, hemos observado, hemos convivido con ellos o nos hemos topado con algunos de estos
retos en algún momento en nuestra organización? Abran los micrófonos y dennos su opinión, por favor. Sí, profesor. ¿Me escuchan? Adelante, le escuchamos fuerte y claro. Sí, en cuanto al término de mejora continua, es un reto que, por ejemplo, cada gerente tiene que tener en cuenta para no quedar en el obsoleticismo y crear innovaciones de acuerdo a las metas y los objetivos que tienen como gerencia. Y que eso le aporte, claro está, valor a lo que ya se ha planificado como empresa, tanto como las distintas gerencias que de antemano tienen que trabajar juntas. Entonces, nosotros como futuros gerentes, como futuro encargado de cualquier departamento, tenemos que tener en cuenta ese punto de mejora continua de nuestros procesos y llevar la prevención a otro nivel. Magnífico, muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer un comentario? Bien, continuamos entonces. Aquí nos surge entonces la pregunta. Estos son retos, por tanto, son escalones que debemos cubrir, que debemos sortear. Pueden llegar a ser obstáculos si no sabemos cómo administrarlos, si no sabemos cómo desarrollarlos. Entonces, podemos hablar de algunas visiones para lograr esos retos que se requieren. Lo primero es entender y ver nuestra empresa en todo su contexto. Tenemos una serie de objetivos estratégicos, tenemos unidades de negocio, tenemos áreas operativas e incluso podemos tener aliados externos dentro de nuestra línea de cadena de valor. Ahora bien, hay una serie de elementos que forman parte de esa estructura y que muchas veces no nos permiten que asumamos en debido contexto todo el problema que aquí se ha estado planteando. Y es porque en muchos casos desestimamos los objetivos organizacionales, los desconocemos, aun cuando estén publicados, nos los entregan, nos los transmiten, los tenemos en diferentes áreas, pero para nosotros son literatura organizacional. ¿Y en qué momento los tenemos internalizados como parte de la cultura organizacional? Pasar de la literatura organizacional a la cultura organizacional es uno de los escollos que manejan las empresas hoy en día. Entonces, una de las estrategias que se muestra allí es entender que no existen y no tienen por qué existir objetivos a niveles por debajo de la empresa, por debajo del nivel estratégico. Objetivos hay uno, el objetivo corporativo, el objetivo organizacional. Y ese objetivo es único, palpable, patente para todos. Esto hoy, en este instante, nos puede resultar, nos puede brindar un shock emocional, porque estamos acostumbrados a nuestra estrategia de desarrollar objetivos departamentales y demás, pero vamos a ver paso a paso cómo esa es una de las fallas que hemos podido estar cometiendo. Puede que para algunos funcione, pero es necesario que tengamos la apertura mental como para poder nosotros evaluar si esta nueva percepción realmente enfoca, embona dentro de lo que nosotros necesitamos en la empresa.
desarrollar objetivos únicos que básicamente será lo mismo que establecer objetivos alineados hacia el objetivo estratégico. Entonces, aquí están los grandes factores de diferenciación en el largo plazo y por qué unas empresas funcionan y otras no, por qué unas son exitosas y otras no. Vemos que uno de los elementos y por lo cual se logra anclarse en diferentes nichos de mercado, para algunas empresas su mayor punto de valor está en el servicio, en la forma en cómo entregan ese servicio al cliente, en cómo ellos atienden, cómo reciben, cómo ellos son capaces de interactuar con sus stakeholders de diferente naturaleza. Ese servicio, esa calidad de servicio, es importante que o vemos allí como de hecho, es uno de los puntos primordiales dentro de los factores que realmente crean anclaje, que diferencian a las organizaciones en el tiempo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido maltratados al ser atendido por alguien que realmente no tiene un compromiso con su organización, está en un puesto de atención al cliente simplemente porque está, pero no tiene la formación, ni la vocación, ni el interés para realmente brindar un buen servicio? ¿Y cuántos clientes pierden las organizaciones por una respuesta mala, en el momento menos adecuado? Cuando nosotros necesitamos que alguien nos diga, un momento por favor, estamos atendiendo sus necesidades. Esas palabras tan genéricas muchas veces son la diferencia entre que nosotros sintamos que realmente están atendiendo y somos importantes y somos la razón del trabajo de la persona y no simplemente un número más. Yo me he sentido particularmente despersonalizado en muchos sistemas de atención, en banca telefónica, en banca electrónica, cuando cada vez es más difícil que una persona nos atienda y nos escuche. Todo es, apriete acá, un número, otro número, y lo que usted tiene que hacer es, un momento, ¿y en qué momento alguien me preguntó? Entonces, esa calidad de servicio, esa calidad humana, muchas veces se hace para mejorar el tiempo de atención, o simplemente para darle tecnología a un sistema, como ya habíamos mencionado, pero que a la larga puede para algunas empresas ser o representar una falla en cómo lo percibe su cliente. Hay que tener mucho cuidado porque no a todo tipo de organización eso le va a funcionar. Hay empresas que tienen mercado cautivo, donde usted tiene que estar, le guste o no, y pues ese será un elemento irrelevante del servicio. Calidad del producto, vemos que es el segundo punto de importancia a la hora de generar o gestionar el valor. ¿Okay? Y por supuesto estamos hablando de valores intangibles, seguido de la tecnología e innovación, y el precio o valor aparece por fin en el cuarto lugar. Pero muchas veces a las empresas, a los que venden, a las que prestan servicio, a los suplidores, se les mide por el elemento menos importante, fíjense allí, por precio-costo. Si es el factor que menos diferenciación realmente genera. Es lo que menos realmente debería importarnos. Y es que es lógico. El precio de un producto puede ser el reflejo de todos los puntos anteriores, donde yo me estoy interesando por brindar un buen servicio, calidad de producto, contando con mayor tecnología e innovación, generando una buena relación precio-valor y, por supuesto, con elementos que ya tienen que ver más puertas adentro, como es mi imagen corporativa, elementos comunes y la cadena de distribución y venta, que nos guste o no van a aumentar los costos dentro de la cadena de cálculo del precio y que no son considerados por muchas de nuestras empresas que nos solicitan nuestros servicios. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, qué es lo que realmente estamos
pagando? ¿Estamos pagando simplemente por cumplir un requisito o realmente porque queremos aumentar la capacidad interna de nuestra organización? Fíjense que nos dice acá esta nota que la relación entre el valor de mercado y el valor en libros, es decir, el valor administrativo de las principales 500 empresas del estándar SIP, que se maneja a nivel internacional, son las 500 empresas mejor posicionadas, que de hecho es un ranking que representa el 80% del mercado internacional. Estas empresas, en el momento, para finales del año, de las décadas de los 70, su valor en libros era exactamente igual que su valor de mercado. Es decir, sus acciones eran prácticamente nada. Mientras que ya para el año 2000 se cotizaban en valor 6-1. La empresa en el mercado puede llegar a valer 6 o más veces lo que aparece registrado en libros o lo que es su capital real, lo que realmente valdría la empresa desde el punto de vista de su precio y no de su valor. O sea, ahí vemos que la relación precio-valor se ve alterada. ¿Por qué razón? Bueno, en ese periodo ocurrió el boom tecnológico, el desarrollo de Silicon Valley, se incrementó la aplicaciones tecnológicas y llegamos, de hecho es la llamada tercera revolución industrial, y obtenemos como resultado que nuestros activos pasaron de ser tangibles a intangibles. Ya no nos importa tanto el producto que estamos comercializando como la receta para ese producto. Ya no nos interesa tanto el diseño o, digamos, el objeto o el producto terminado, sino el concepto en el cual se basa y la tecnología que aplicamos para ello, el concepto que desarrollamos internamente, nuestras propias patentes, y muchas veces estas patentes son los principales activos de la organización. Tenemos empresas que tienen un importante valor de mercado y que sus activos son simplemente cero. No tienen ningún tipo de propiedades. Tienen un valor de mercado en función de las capacidades de los individuos. Y es que estuvimos imbuidos en un cambio que tal vez no logramos detectar. Un cambio en el cual ya la imagen de la empresa no es la empresa. Ya no es, la empresa no es importante solo por la empresa en sí o su imagen corporativa, por decir que la empresa es sólida en el mercado. Hoy el cliente mira detrás de esa imagen. ¿Quién está en esa silla? ¿Quién es el CEO? ¿Quiénes son los gerentes? ¿Quién está en la línea de dirección? ¿Cuáles son las estrategias de mercado? ¿Cuál es la reputación pública? ¿Cuál es su imagen? Incluso es importante, es clave, es representativo para cualquier organización contar que todo su personal de dirección pues, cuente con una imagen pública a nivel de redes, porque allí se hace no solo la investigación de mercado para tomar decisiones, sino que allí hoy por hoy es el nicho de muchos negocios que se fraguan simplemente porque reconocen a la persona que está a cargo de la organización, te contactan, te llaman, mira, quiero que me prestes tal servicio, y lo están haciendo porque eres tú, porque es la persona, y no porque es la empresa. Entonces, mucho cuidado, que hoy no importan tanto los ladrillos como los cerebros, no importan tanto los productos como los conceptos, como los procesos. Y eso nos lleva hacia lo que es el cambio de la cultura organizacional. La cultura organizacional tiene y necesariamente irá generando cambios en el tiempo. Pero ese elemento se da a dos niveles diferentes.
Hay uno que es lineal y estable. Ese no varía desde el punto de vista general. Es nuestra dirección estratégica. La dirección estratégica es constante en el tiempo, a menos que nosotros decidamos dar un giro de timón y decidir que, como hizo en su momento Coca-Cola, ya no vamos a producir goma de mascar, vamos a producir esta bebida medicinal. Y bueno, esta bebida medicinal no funcionó, pero aparentemente a la gente le gustó su sabor. Vamos a comercializarlo como una bebida refrescante y venga. Hoy tenemos un monstruo transnacional que simplemente un día decidió cambiar su dirección estratégica para crear un nuevo concepto. Y el día a día es la gerencia de procesos. Son esos elementos que estamos interactuando en nuestra jornada, donde hay la interacción interdepartamental. La dirección estratégica nos da el rumbo hacia dónde vamos, mientras que la gerencia de procesos nos permite en el trabajo diario alcanzarlo. Y es con estas dos líneas de trabajo que van en paralelo que logramos o podemos alcanzar el cambio organizacional. Ahora, el problema entonces radica en que ese cambio organizacional, menos del 10% de las estrategias que formulamos, se ejecutan efectivamente. Gastamos tiempo, recursos, horas hombre, dinero en crear procesos, procedimientos, ideas, nuevas imágenes, buscando nuevos nichos, y a la hora de la verdad, al final del periodo, el 90% de las organizaciones termina funcionando exactamente bajo los mismos parámetros. Siguen trabajando con los mismos procedimientos, por decirlo así, mantienen su gestión estratégica y la gestión de procesos no varía en el tiempo. Por tanto, no puede haber un cambio organizacional. Y el otro vertiente es que el 67% de los esfuerzos de reingeniería, de cambios, al final no llegan a ningún resultado. Es decir, de ese 10% de estrategias formuladas que realmente se llevan a cabo, 2/3 no alcanzan ningún resultado porque simplemente no le hacemos seguimiento, no le damos importancia y consideramos que el cambio organizacional, que los cambios de procesos son simplemente para que las personas nos vean diferentes y no para ser diferentes. Entonces, allí estamos entendiendo que al final del día, de cada 10 empresas que se plantea un cambio organizacional, una, y solo una, ejecuta los cambios. De cada 100, 10 ejecutan cambios y 3 obtienen resultados. Es decir, que no es un trabajo fácil. No estamos diciendo que la gestión organizacional la vaya a realizar cualquiera. Hace falta madurez corporativa, compromiso de la alta dirección y un nivel de liderazgo comprometido que permita ganar adeptos dentro de nuestro equipo de trabajo para lograr que ese sistema se instaure en el tiempo. Pero nada funcionará si no hay comunicación entre los diferentes actores dentro de la empresa. En la organización debe fluir la información, debe haber una clara línea de reporte, deben seguirse canales regulares, deben cumplirse por lo menos algunos estamentos, aun cuando estemos en organizaciones que se consideran horizontales o con equipos autodirigidos, el liderazgo rotativo está presente y eso implica la necesidad de comunicación, porque siempre tendremos una gerencia a la cual presentarle resultados. Analicemos
nuestro organigrama, nuestra estructura organizacional, veamos hacia dónde apuntan y a quién nosotros debemos presentar reportes, y allí tenemos que enfocarnos. Seamos parte de ese esfuerzo que motiva e enfila hacia los resultados que buscamos obtener. Entonces, ahí nos lleva a lo que es el hoy, el paradigma de la departamentalización. La departamentalización es la agrupación de actividades y personas según determinados patrones, con el fin de responder a las exigencias internas y externas de la empresa, bien sea, hablamos de responsabilidad de exigencias en ventas, en el área contable, operaciones, mantenimiento, prevención de riesgos, en fin, todas las áreas que entendemos que sean necesarias. Esto es la especialización horizontal. O sea, es el crecimiento horizontal de un organigrama. Ahí es donde vemos cómo se explotan las cadenas de trabajo, dónde están las áreas operativas, dónde están las responsabilidades diluidas. Que la departamentalización, pues, requiere una planificación de tipo operativo. Se planifica cada tarea o actividad. Se fijan objetivos operativos por departamento. Se organizan tareas y operaciones específicas. Se verifican que las decisiones produzcan los resultados esperados. Ahora, obtener resultados esperados es obtener resultados positivos. Pregunto, ¿quién me comenta al respecto? Repita la pregunta, profesor, que como que se cortó un poco. Preguntamos si obtener resultados esperados implica obtener resultados positivos. Eso dependiendo de los objetivos ya planteados previo a la planificación. Si tus resultados obtenidos son resultados positivos o guardan congruencia con lo que ya tú hiciste tu planificación, bueno, dentro de lo que cabe o en el margen que tú planeaste, sí trae resultados positivos. ¿Alguien más desea algún comentario? Bueno, sí, los resultados los vas a tener, lo que lo van a determinar si es positivo o negativo, pero algo le va a llegar. Bien. Depende el esfuerzo, la planificación y todo eso, es que va a depender cómo van a ser, si van a ser positivos o negativos. Bien, ahí tenemos algunos comentarios. Entonces, bien, es un poco ambiguo y es un poco capcioso hacer esa pregunta de que si un resultado esperado puede ser o necesariamente es un resultado positivo. Porque un resultado positivo es cuantificable y es medible en mejora para la organización. Pero si mi objetivo está planteado de manera inadecuada, aun cuando yo lo alcance, mi resultado no va a cambiar en nada la imagen o los resultados de la organización como tal. Entonces, el resultado realmente es positivo cuando los resultados esperados se alinean con lo que mencionábamos antes, con nuestra gestión organizacional y, por supuesto, con la gestión estratégica. Entonces, evaluación departamental. ¿Cómo evaluamos nosotros a nuestros departamentos? Bueno, buscamos verificar la existencia de indicadores de gestión para medir y controlar las actividades programadas, cumplimiento de los objetivos clave fijados para cada departamento, que los procedimientos fijados conduzcan a los resultados esperados y el grado de cumplimiento
de los presupuestos departamentales y estándares de costos establecidos. Ahí está nuestra evaluación del departamento. Esto está lejos de poder realmente medir el desempeño de la organización, porque estamos trabajando con elementos aislados. Estamos trabajando la mandarina en gajos. Estamos destruyendo todo, separando todo, para, en función de lo que son los resultados individuales, ver si podemos obtener un buen resultado general. Hoy entendemos que un resultado positivo se logra a través de la sinergia, esto es, a través de la sumatoria de todos los elementos positivos, pero tienen que estar alineados. En la evaluación departamental vamos a encontrar un área 1 que tiene sus objetivos, sus metas y sus indicadores. Tendremos un área 2 con sus propios objetivos, metas e indicadores, y el área 3 con objetivos, metas e indicadores. Y todas ellas están bien planteados, todos los objetivos están claramente definidos, las metas están bien desarrolladas, los indicadores están bien definidos, están bien estructurados. La pregunta es, ¿y hacia dónde conducen? Entonces, el punto clave de este cambio que estamos dando hoy es entender que cuando damos libertad, cuando damos la apertura para crear estos objetivos departamentales, lo que realmente estamos haciendo es atomizar la responsabilidad y dar espacio a que aparezcan los llamados feudos, a que aparezcan los cacicazgos, que cada departamento busca sus objetivos particulares, pero no hay una alineación de objetivos, no se está logrando realmente una participación armónica hacia lo que es la organización. Entonces, vemos cómo la ISO 9001-2015 nos da ese cambio. Vemos cómo antes de la 2015, en la 2008, nos definían los procedimientos como las actividades o conjunto de actividades que utilizan recursos con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados. Es decir, tenemos entradas para una actividad, tenía unos requisitos, unos controles, hacíamos mediciones y ahí había las salidas. Y eso era todo. Eso era un proceso. Pero esto nos damos cuenta hoy, a través del cambio que operamos en la 2015, que es necesario verlo de una manera más amplia. Entonces ahora hablamos de que la organización tiene procesos que pueden definirse, medirse y mejorarse. Estos procedimientos interactúan para proporcionar resultados coherentes con los objetivos de la organización y cruzan líneas funcionales. Los procesos ya no son parte de un departamento, ahora pasan a través de ellos. Algunos procesos pueden ser críticos, mientras otros pueden no serlos. Entonces, los procesos tienen actividades interrelacionadas con entradas que generan salidas. Esto nos lleva a un diagrama que difiere del anterior, donde tenemos fuentes de entrada que estamos analizando. Ya no simplemente hablamos de entrada, no, hay que analizar cuáles son nuestras fuentes de entrada. Viene de un proceso precedente, de proveedores, de clientes, o viene el caso de alguna parte interesada que tenemos que validar en la organización. ¿Y cuáles son esas entradas? Es materia, es energía, es información. De allí, entonces, abriremos un inicio, una actividad y un final que nos lleva a las salidas, que también pueden ser materia, energía o información, que serán recibidas por procesos posteriores, proveedores, clientes o partes interesadas. Y a todo lo largo de esa área estaremos hablando de sistemas de control y seguimiento para medir el desempeño. Ahora tenemos que analizar las fuentes de entrada allá mismo al inicio para conocerlas, para entender esa fuente de entrada, que es lo que nos va a permitir a nosotros alinearnos con los requisitos que ellos están planteando. Porque la calidad de la salida va a depender
de la comprensión que tengamos en todos los niveles de la organización de los requisitos que se nos están planteando. Y esto nos lleva a los tres tipos de procedimientos que nos vamos a encontrar dentro de la organización. Procedimientos estratégicos, que despliegan la política y las estrategias de la organización. Los operativos, que son la secuencia de valor añadido real de nuestra empresa. Y los de soporte, que apoyan a las actividades en los procesos operativos. Dentro de los estratégicos podemos hablar de alianzas, de los procesos de alianzas, de los procesos de creación de nicho, de créditos, de análisis de mercado, de evaluación de potenciales clientes, de proyectos a futuro. Entre los operativos están todo lo que entra en la parte de operaciones, mantenimiento, almacén inclusive, el soporte, entran todas las actividades que apoyan a que esos procesos operativos se lleven a cabo, como bien pudiéramos estar hablando de mercadeo y ventas, del departamento de costos, del departamento de cuentas por cobrar, del departamento de prevención de riesgos laborales, de nuestro departamento, de nuestra área de medicina del trabajo, en fin, todas estas áreas que permiten que la organización se mantenga operativa. En ese enfoque por procesos, hablamos de que la gestión, que son las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización, en función de estas dos ideas, genera los procesos que son el conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. La gestión por proceso busca llevar las actividades coordinadas hasta lograr resultados tangibles, efectivos, en función de las entradas objetivas. Entonces, es importante que podamos nosotros definir los procesos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Quién debe hacerlo? Normalizar el proceso. ¿Cómo hay que hacerlo para que salga bien? Medir los procesos. ¿Se está haciendo bien? Y mejora continua, que es cómo mejorar y evaluar siempre cómo innovar. Entonces, en esto radica nuestro enfoque de procesos. En poder nosotros saber exactamente lo que hay que hacer, quién debe hacerlo, y que todos, absolutamente todos, sepamos qué es lo que se está haciendo. Porque aunque no seamos parte de los procesos operacionales, somos parte de los objetivos corporativos. Siempre traigo a colación me gusta llamarlo anécdota, aunque lo veo más cerca de ser una leyenda urbana dentro del área de la gestión de calidad, que habla sobre una auditoría que se hizo a la NASA, en la cual uno de los auditores, caminando por uno de los pasillos, se consiguió con una persona de aseo, de la limpieza, y le preguntó, ¿qué está haciendo usted en este momento? Y la persona, sin titubear, le respondió, estoy enviando una persona a la luna. Eso es tener enfoque por proceso. Eso es entender que no importa lo que nosotros estemos haciendo, nuestro objetivo es el objetivo de la organización. Es entender que no hay nada por encima del objetivo de la organización. Que nadie puede entorpecer o torpedear la gestión de la organización. Entonces, todos los objetivos departamentales tienen que estar alineados. Entonces, los procesos serían, como dijimos, una serie ordenada y sucesiva de actividades que realizan personas sobre algo
para obtener un resultado con valor añadido, que cubra las necesidades de los clientes y de los grupos de interés, de acuerdo con la misión de la organización. Y ahí es donde está el nodo de todo esto, la misión de la organización. Es entender desde un punto de vista general cuál es el proceso. Esto que vemos allí es lo que podemos nosotros definir, o lo que se define como un mapa de procesos. Un mapa de procesos, debo decir, muy atractivo, como tipo infografía, y muestra diferentes elementos. Muestra todo desde la entrada hasta las diferentes posibles salidas, desde productos terminados hasta productos intermedios que son de negocios marginales, que es como lo manejaría nuestro departamento de costos. Y vemos cómo diferentes áreas simplemente se van concatenando para alcanzar el objetivo de la organización. Yo soy del Departamento de Prevención de Riesgo, ¿ok? ¿Y cuál es tu función? Evitar accidentes. Error. ¿Cuál es el objetivo del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales? Evitar accidentes. Error. El objetivo del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales es promover la productividad de la organización a través de la aplicación de estrategias preventivas. Es decir, que la prevención de riesgos, evitar accidentes, no es un objetivo ahora. Pasa a ser una herramienta para alcanzar los objetivos de la organización. Nos alineamos hacia un punto en particular, hacia lo que es el leitmotiv, lo que es el objetivo, el nodo neural de nuestra organización. Entendamos a lo que se dedica mi empresa. Un mapa de procesos un poco menos atractivo. Un poco menos atractivo, pero igual de funcional. Vemos acá. Sistema eléctrico. Tenemos plantas generadoras, generan y emiten a 22 kV. Se lleva un transformador para elevarlo a 500 kV. Esto es porque la electricidad para su transmisión se maneja a alta tensión, de manera que los costos sean mucho menores. Luego de la transmisión, pasa por transformadores para bajar la tensión a lo que se conoce como media tensión, que es para distribución a 66 kV o 4000 kV, por ejemplo, y luego la llevan a 230 o por debajo de 1000 kV, de 1000 voltios, para lo que se conoce como baja tensión, esto con el objetivo de su utilización. Entonces, alta tensión, transmisión, media tensión, distribución, baja tensión, consumo. Ahora, veamos y vamos a comparar no punto a punto lo que es la gestión funcional o departamental con la gestión o el enfoque por procesos. Si la gestión funcional o departamental en la organización se establece por departamentos o áreas especializadas. Los departamentos condicionan las actividades. La autoridad se basa en jefes funcionales o departamentales. Cada gerente de área, cada líder, cada coordinador es el máximo responsable y es la cara de todo el departamento y es la persona que establece los lineamientos. Entonces se establece un principio de jerarquía y control y hay una orientación interna de la actividad hacia el jefe o el departamento. Lo que tenemos que lograr es cumplir las metas departamentales. Ahora, ¿cómo se ve esto en la gestión por procesos? Bueno, en la gestión por procesos la organización natural se orienta a los procesos. Obviamente existen los departamentos, pero ya no es lo que la organización lee. Los procesos de valor añadido son los que condicionan las actividades. Es lo que llamamos hace rato los procesos operacionales.
La autoridad se basa en los responsables de procesos. Y esa responsabilidad durante un proceso puede cambiar de mano. Es decir, que la responsabilidad o el liderazgo puede ser rotativo. El principio es de autonomía y autocontrol. Y se apuesta a una orientación externa hacia el cliente, sea interno o externo. Es interesante cómo hemos dado un cambio, un giro a esa estructura. Ahora, otras diferencias que podemos evaluar es que en la gestión departamental, el principio de burocracia, formalismo y centralización se genera mucho en la toma de decisiones. El ejercicio del mando por control se basa en la vigilancia. Necesitas estar vigilante porque las personas siempre buscarán hacer lo incorrecto. Hay un principio de eficacia, ser más productivo. Recordemos que eficacia nos habla de ser productivos. La cuestión es cómo hacer mejor lo que ya venimos haciendo. Las mejores que se logran tienen como ámbito limitado nuestro departamento. Si yo hago un cambio, si hago una mejora, si instauro un nuevo proceso, eso afecta a mi departamento. Solamente. La gestión por proceso cambia hacia unos principios de eficiencia, flexibilidad y de descentralización en la toma de decisiones, y un ejercicio del mando por excepción basado en el apoyo y supervisión. El principio es de eficiencia, ya no eficacia, es decir, ser más competitivos. La cuestión es para quién lo hacemos y qué tenemos que hacer. Y las mejoras que se logran tienen un ámbito generalizado del proceso y su efecto se siente aguas arriba y aguas abajo del proceso. Pero cuidado, nos queda una tabla más. Veamos. Otros elementos del departamento que podemos conocer y tal vez hayamos visto es la orientación a resultados parciales. O sea, nos interesa lo que yo obtuve. Es como celebrar el liderato de bateo, pero mi equipo quedó eliminado en la ronda general. No puedo premiar logro parcial, porque un departamento logre aumentar su rendimiento, si eso no se ve reflejado en la organización, en una mejora para la organización, no hubo realmente tal mejora. Entonces el departamento es el centro de atención. Cada persona simplemente hace su trabajo. Cada persona comprende solo su trabajo. Existen rivalidades departamentales. Puede que lo hayamos visto cuando comenzamos a mostrar los números de mis indicadores de gestión y los comparo con los indicadores de otros departamentos. Queremos ver cuál de los departamentos tiene mayor rendimiento. ¿Cuál es el objetivo? El control, evaluación y mejora va de las funciones. Trabajamos en las funciones. En los procesos, ahora la orientación es a los resultados generales. El cliente pasa a ser nuestro centro de atención. Cada persona ayuda a que se hagan las cosas. Cada persona sabe el lugar que ocupa en el proceso. Todos trabajan conjuntamente y el control, evaluación y mejora es de los procesos. Pregunto, ¿notamos algún cambio en las dos filosofías? ¿Alguien comenta cambio entre las dos filosofías? Sí, profesor. O sea, en la de gestión por proceso, es algo que se basa ya en los procesos y no como en la gestión funcional departamental, que se basa más en las funciones. Si vamos a ver
la gestión de procesos tiene como objetivo alcanzar las metas ya propuestas por la empresa de manera genérica, pero la función departamental se basa en lograr las funciones que tiene como departamento, aunque esas funciones aporten al crecimiento de la empresa, pero no de una manera objetiva, mientras que la gestión por proceso va de acuerdo a cómo dé lugar para el beneficio de la empresa y no tanto en beneficio de un departamento en sí. Bien, gracias. Bueno, vemos ahí entonces cómo existe un cambio. Muy probablemente algunos de ustedes estén enfocados y estén hasta el momento trabajando y reconozcan en cuál de los dos elementos se encuentra actualmente su organización. ¿Okay? Y valorarán, pues, cuál de los dos realmente es el que mejor valor le brinda a nuestra gestión organizacional. Eso va a ser un elemento muy individual para todos. Entonces, bueno, mis estimados, esto es lo que nos traía para la jornada de hoy. Agradeciendo a todos por su participación en esta actividad.